entrar en materia. Hoy vamos a ver el tema que continuamos, que es, ¿alguien sabe? A ver si alguien sabe. Amén. Sí. Aquí está. No es este. Amén. Es exacto, decretar, declarar y todo lo que conlleva lo que es la superfe. Vamos a ver primero un poco de historia para que veamos de dónde viene todo esto y así podamos entender qué ha arropado la iglesia, de dónde y qué ha tomado, quién ha sido realmente el génesis de todo esto y de dónde viene y cómo esto se ha metido dentro de la iglesia. Vamos a ver cómo comenzó. Este movimiento o este pensamiento positivo lo comenzó Phineas Kimby en el siglo XIX. Desde ese entonces ya comienza todo esto del pensamiento positivo. Y aquí, aquí tenemos una imagen para tener algo en la diapositiva. Hoy no tengo más que esto: declarar, decretar, visualizar, arrebatar. Comenzó en el siglo XIX, fue un maestro charlatán espiritual estadounidense. Kimby era un filósofo, magnetizador, promotor del mesmerismo, sanador por fe e inventor, que residió en Belfast y tenía una oficina en Portland, para decirlo, desde el siglo XIX. Se reconoce ampliamente que el trabajo de Kimby condujo al movimiento del nuevo pensamiento, que luego lo adaptaría. Voy a resumir en 3 personas el movimiento. Luego lo tomó Esek William Kenyon. Lo único que hizo fue utilizar todas las enseñanzas de Kimby, y donde decía pensamiento positivo puso fe, y donde decía frases que tenían que ver con aquello, pues lo cambió por una frase por la otra, pero utilizó las mismas enseñanzas de Kimby, quien fue quien inventó el pensamiento positivo. Era cristiano y simplemente sustituyó fe por pensamiento positivo y hizo la misma oración e hizo la enseñanza. Fue quien comenzó con lo de yo lo declaro, lo recibo y que somos pequeños dioses en la tierra. Fueron dichas por este hombre, por S. William Kenyon. Pero no es hasta 1934 cuando ya alguien que podemos conocer y nos hace familiar fue Kenneth Hagin, quien entonces ya toma las enseñanzas de S. William Kenyon, y en 1934 dice: quien hasta nuestro tiempo conocemos como quien introdujo esta herejía dentro de la iglesia fue este señor. Esta posición cobra un gran auge bajo el ministerio de este señor, quien le he dicho, en los Estados Unidos. ¿Qué es la visualización positiva y el pensamiento positivismo de declarar, decretar y todas estas cosas? Pues el pensamiento positivo es un conjunto de creencias acerca de cómo se puede atraer aquello que deseamos a nuestras vidas. Bueno, los cristianos queremos cosas nuevas, queremos cosas y ver cómo lo podemos atraer a nuestras vidas. Estas creencias se centran en el pensamiento y en herramientas tales como la gratitud. Siempre todo es bondadoso, todo es bueno, de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si comienzas a decir cosas negativas, pues todo esto también supuestamente te va a envolver o te va a condicionar. Esa es la palabra. La realización de las afirmaciones y la visualización positiva, cómo te ves, cómo quieres estar, se trata de una herramienta que algunas de las personas más exitosas de hoy en día emplean para alcanzar sus objetivos, y que cada vez más investigadores y gente está tratando de entender cómo es que tú puedes comenzar a visualizarte, a verte, y ciertas personas de éxito pues también lo consiguen. Este señor, voy a leer y voy a hablar un poco de historia para que entendamos de dónde venimos. Este señor, el que le acabo de decir, que es Kenneth Hagin, quien es el más reciente, quien ya metió todo esto dentro de las iglesias, en su libro La autoridad del creyente, oigan lo que este hombre dice y qué persona ha metido esto dentro de la iglesia. Dice él: la palabra de Dios nos dice que venzamos al diablo. En el año 1952, dice este señor en su libro, Cristo se me apareció en una visión. Durante la visión vi un espíritu malo ponerse entre mí y Jesús, decía él, metiendo una nube negra que quitó de mi vista a Jesús. Este demonio estaba entre el medio de ellos dos.
Entonces el intruso se puso a dar saltos y a gritar, se refería al demonio. Aunque Jesús me estaba hablando, Jesús le decía, no le podía entender a causa del ruido que hacía el demonio porque estaba entre él y Jesús. No podía entender por qué Jesús se lo permitía. La gente suele preguntarse por qué Dios deja al diablo seguir molestando. Dice, ya a mí me extrañaba que Jesús no respondiese a ese diablo para que yo pudiera escucharle. O sea, Jesús no tenía autoridad para poder hacer nada, para él poder escuchar a Jesús. El demonio estaba en el medio y no lo dejaba escucharle. Oigan la resolución que él tuvo. Como nada sucedía, por fin le dije al espíritu, dice él, te mando, demonio sucio, que te calles en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando así hablé, dice él, el espíritu cayó al suelo, la nube desapareció y pude ver a Jesús. El demonio actuaba como un perro castigado, lloriqueaba y gemía con la cara volcada. Entonces le dije que se fuera y se fue. Luego Jesús me dijo, oigan lo que le dijo Jesús, si no hubieses hecho eso, yo no hubiera podido hacer nada. Le dice Jesús a él. Y dice él, yo dije, Señor, no te oí bien, porque él no escuchó, le dijo. Pero él dijo, dije, o sea, Jesús se lo rectifica, dije que yo no podría haberlo hecho. O sea, Jesús no tenía autoridad de reprender al demonio ni de hacer nada. Dice él y termina con su conclusión de la visión que tuvo. Dice, a veces, al orar por algún ser querido a punto de muerte, el Señor me ha dicho, oiga que el Señor le ha dicho, cualquier cosa que me pidas, lo haré. Y yo le he pedido que le diera otros 2 o 3 años. O sea, dice el Señor, yo le hubiera dado 2 o 3 años. El Señor me dijo que lo haría simplemente porque yo se lo había pedido. Le dijo el Señor. Y termina la conclusión, esto dice, ningún padre hermano desea hacer más por sus hijos que yo, dice el Señor. Si simplemente mis hijos me lo permitieran. Tenemos que cooperar con el Señor, dice él, con fe. La idea de que Dios es un déspota no es más que una ignorancia. Tenemos que hacer nuestra parte. El Señor queda limitado en sus poderosos planes porque su cuerpo, oigan esto es una herejía de todo el tamaño, porque su cuerpo no reconoce, o sea, Jesús mismo no reconoce su exaltación y el hecho de que estemos sentados con Él a la diestra del Padre. Así concluye él su análisis de aquel sueño que tuvo. Tenemos que ayudar al Señor porque ni Jesús mismo conoce la exaltación que ha tenido. Por lo tanto, Jesús no podía hacer nada en ese momento, Él tenía que hacerlo. Y Jesús le dice en la visión, yo no podía hacerlo. Si no hubieses hecho nada, no hubiera podido hablarte. O sea, Jesús está, y esto es algo muy importante que se quede, porque en el próximo tema vamos a ver que este es uno de los temas que tienen el famoso movimiento de los apóstoles, donde dicen que ellos tienen que restaurar todas las cosas, porque Jesús está en el cielo retenido, y hasta que ellos no restauren todo, Jesús no puede bajar. O sea, nosotros somos los que tenemos condicionado al Señor de restaurar lo que ellos llaman el famoso reino ahora, para que Jesús pueda venir. Pues esto es muy parecido. Jesús está atado, no tiene poder, porque todo depende de lo que el hombre pueda hacer con la autoridad que le ha dado el Señor. Y él no podía hacer nada. Entonces vemos de dónde ha salido esto y cómo piensa quien ha metido esta enseñanza de decrétalo, créelo y todas estas cosas. Se conoce por superfe, o por todas estas historias, al conjunto de creencias que incluyen la sanidad física, la prosperidad material, como aspectos posicionales en el creyente. Usted tiene que tener sanidad, por eso dije, todo esto va en conjunto, usted tiene que decretarlo, tiene que creerlo. Están las maldiciones generacionales para usted vivir una vida a todo tope, sin enfermedad, posición material excelente, rico, etcétera. Y dice esto, adquiribles, o sea, todo esto por medio de la confesión positiva. ¿Qué crees? ¿Qué decide? Así será tu vida. ¿Qué conlleva todo esto? Conlleva declaro y decretos. Y dentro de esto, que lo veremos un poquito, está el atado, el atar y el desatar. Porque todo esto va conjuntamente, que aunque tienes que atarlo y tienes que desatarlo. Donde a través de la fe, lo que digas será hecho. Esto es lo que dice. ¿Qué significa declarar en el diccionario?
Declarar en el diccionario es aseverar o exponer una cosa públicamente. Declarar en la Biblia, en el diccionario Vine, tiene algunas 8 o 10 formas de cómo se expone la palabra declarar. Y no la voy a leer toda ni decirle todo, pero tiene una connotación muy abierta. Puede significar anunciar en la Biblia, dar aviso, dar cuenta, referir, informar de una persona o un lugar. Estás declarando el lugar donde se encuentra. Hacer conocer algo, eso es declarar, conocer algo, en la palabra lo enseña. Mostrar, exhibir, etcétera. Son demasiadas cosas. Vamos a ver, para que vayamos entrando en la palabra de Dios, algunos versículos que hablan del declarar. Yo creo que este fue el versículo más cercano que encontré sobre alguien declarando en la Biblia, y fue el mismo Jesús. No encontré, y lo digo no encontré por si acaso está, porque no vamos a ser tan rigurosos de decir no existe más, pero no me topé con ninguna otra oración, ni de los apóstoles, ni de ningún creyente en la Biblia declarando nada. Me encontré solamente a Jesús declarando algo, que tiene toda la autoridad para hacerlo. Amén. Mateo 13, 34, 35. ¿Lo tienen? Amén. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dije: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué estaba declarando Jesús? Cosas escondidas que eran, ¿qué? La misma palabra de Dios. Esto era lo que Jesús declaraba. Y los que estamos viniendo los martes, o los que nos hemos topado con la parte de cosas escondidas, es la misma frase que se utiliza en Colosenses 1:26, cuando se acuerdan de que hablaba de que Pablo decía: el misterio que me había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ha sido manifestado, que él lo reconocía, aquello que había estado oculto y que a Pablo le había sido revelado. ¿Qué le había sido revelado? El Evangelio. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, pues aclaró y dio a entender cómo el hombre podía acercarse y obtener la salvación. Estas cosas eran que Jesús estaba hablando, estas cosas que estaban escondidas, el reino, pero estaban ahí en el Antiguo Testamento, simplemente le estaba trayendo hoy en día. Así que Jesús lo único que declaraba, estamos viendo el declarar, era el que, la palabra de Dios, que es lo que un creyente o un cristiano puede hacer. Entonces, ¿qué debemos de declarar? Salmo 119, 13, 15. Si Jesús declaró la palabra de Dios, ¿qué tiene un cristiano que declarar? 119, 13, 15. Dice: con mis labios he contado, he dicho, he anunciado todos los juicios de la boca del Señor. Yo hablo lo que está. Por eso Jesús decía: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Eso es lo que un cristiano puede hacer. Lo que está, lo que ha salido de la boca del Señor. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué cuenta un cristiano? Lo que está en la boca de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Ha dicho Dios algo de nosotros? Pues eso tenemos que hablar. Lo que Dios ha dicho, lo que está en su boca. No declarar lo que yo quiera o lo que me convenga. Mateo 10, 20. Vamos a ver algunos textos ahí en el 10. Y no lo quiten. Dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto debe de hablar un cristiano, un creyente. Dice el verso 26 y 27 ahí en el 10. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Eso habla un creyente, lo que el Señor le ha dicho. Y el 32 y el 33 ahí mismo dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso tiene que declarar las palabras del Señor o la palabra de Dios, un cristiano. Y no es de nosotros, sino que el Espíritu que está en nosotros es quien pondrá esas palabras. ¿Salida de quién? De la boca del Padre. Amén. Que tenemos su palabra. El asunto con el declarar y el decretar, al juntarlo, pues dañamos, porque un cristiano puede hablar la palabra de Dios. Es lo que debe de hacer. Ahora, cuando tú lo juntas con decretar, estás diciendo: voy a decir algo y lo voy a poner como orden. ¿Qué es decretar? Decretar es ordenar, mandar una cosa por decreto. Se tiene que hacer sí o sí. El decreto no tiene opción. Dice, escribir una autoridad, esto lo dice el diccionario normal, escribir una autoridad en el margen de un documento, la resolución correspondiente para que sea ejecutado. Un juez decreta y dice: usted se va 10 años a la cárcel. Eso no tiene vuelta atrás. Usted puede patalear, puede brincar, usted va a la cárcel, 10 años a cumplirlo. Eso es un decreto. Y lo hacen aquellas personas que tienen autoridad para decir algo, y quien lo va a hacer tiene que ejecutarlo por orden, sí o sí, y no tiene más opción. Ahora mire, el diccionario Vine, para que lo entendamos bíblicamente, habla el decreto y lo utiliza como diatagma. Escuche, significa aquello que es impuesto por decreto o por ley. Destaca el carácter concreto del mandamiento más que en otra palabra que es epitaje. Solamente epitaje destaca lo autoritativo del mandamiento. Me explico. ¿Quién dio los mandamientos? ¿Quién dio los mandamientos? Dios. Los mandamientos tienen autoridad y tienen un poder enorme. Pero los mandamientos el Señor los da y usted los sigue si quiere. El decreto va más allá del mandamiento, porque el decreto usted no tiene opción. En Lucas 2:1, por ejemplo, cuando Jesús nació, dijo Herodes que se hiciera un censo por decreto y todo el mundo se tuvo que censar. No hay opción. No fue que José dijeron: no, nosotros no nos vamos a censar. Tuvieron que irse a Egipto. ¿Se acuerdan la historia? Pero el decreto es obligatorio. Cuando usted, ahora entramos y lo aterrizamos, cuando usted decreta delante de Dios, usted no le está dando opción a Dios a que haga una cosa o la otra. Es más que un mandamiento. Usted le está haciendo a Dios más que mandarle. Usted le está ordenando y le está diciendo a Dios: hacer esto porque yo te lo estoy mandando. Entonces usted se está juntando porque el problema de esto es que te mezclan una cosa con la otra. Entendemos de que un cristiano debe de hablar la palabra de Dios, porque hablar es decir. Eso es de lo que es declarar. Con mis labios declararé tus dichos para no pecar contra ti, dice la Biblia. Hablar la palabra de Dios. Pero cuando usted dice que usted está hablando y le está ordenando a Dios, entonces el asunto se complica. Y ahí es donde entra el problema del declarar y el decretar. Mire, esto del decretar ya no es solamente de los cristianos. Acuérdense que le dije de dónde viene esto. Y esto ha ido paralelamente, por un lado, el positivismo con todo su mundo, aparte de sus creencias, gente que lo hace, psicólogo, filósofo y toda esta historia, y lo tienen. Usted va a un sitio de esto y le enseñan a lo mismo, le enseñan a decretar y a declarar. Y no son cristianos. Mira, en la página, si la quieres buscar, mi plan B, porque este no es el A, .es, no sé cuál sería el A, pero este es el plan B, así se llama esta página. Dice, el poder de decretar. Oye, lo que dice esta página. Cualquier idea, pensamiento, creencia que decretemos y sintamos, se hace real en el plano físico. Esto no lo está diciendo un cristiano. Y dice, te guste o no, te lo creas o no, seas consciente o no, decretar tiene poderes, dicen ellos en su página.
Lo que decretas como verdadero se manifiesta en tu mundo. ¿A qué me refiero con decretar? A declarar y sentir con rotundidad una verdad, rotundidad, la repites, y dice una verdad. ¿Por qué? Y dice ella entre comillas. Entre comillas, ¿por qué? Porque es tu verdad la que se va a realizar. Lo que tú crees. ¿Tú crees que eres una modelo Miss Universo? Pues bueno, esa es tu verdad. Y se va a ir manifestando en tu vida. Disculpa que me meta con las mujeres, pero miraba a mi esposa como modelo. Que la tengo aquí delante. Mire, esto parece que, si le voy a leer esto y pareciera como si fuera de un creyente. Los 4 pasos para decretar o para hacer un decreto. Lo primero que hay que hacer es cambia tu actitud. Tienes que andar bien, ¿por qué? Bien. No hay forma de que decretes a tu favor si tienes una actitud negativa. Oiga esto, cuida lo que piensas y dices. De modo que dice la palabra de Dios, si hay alguna virtud, todo lo bueno, todo lo puro, en esto, pensad. Y aquí está diciendo que cuida lo que pienses y lo que dices. Oye, aprende a vibrar en amor, deséale lo que quieres para ti hasta tu peor enemigo. Y 4, practica a diario 3 decretos positivos con toda tu intención. Ustedes van a entender ahora esto mucho más. Voy a utilizar a otro personaje muy interesante en todo esto del decreto, que se llama Yonggi Cho, David Yonggi Cho o Po, porque este es Paul, porque este se cambió el nombre, no sé por qué, quizá el nombre no le iba muy bien, pero se llamaba Paul Yonggi Cho y luego ahora se llama David Yonggi Cho. Preguntarle a ver por qué se cambió el nombre. Él tiene varias historias. Quizá usted ha escuchado la historia de la bicicleta y del escritorio. Quizá la ha escuchado. Él comienza su libro narrando, muy brevemente, porque voy a hablar de otra historia que sí me interesa, que él tiene en su libro, que se parece a todo lo que le he dicho. Pero él comienza con una historia hablando de que él era pobre, no tenía un escritorio, necesitaba una bicicleta, y que era otro, un escritorio, una bicicleta y una silla. Y él comenzó a pedírsela al Señor. Y en una, el Señor le dijo, no recibes la silla. ¿Sabes por qué? Que le dijo el Señor. Porque sabe que aquí en Corea del Sur hay más de 10,000 modelos de silla. Tienes que pedirme una silla roja con las patas blancas, específicamente la bicicleta. ¿Cómo la quieres? ¿Americana, china, coreana? No sé, el Señor le dijo, no sé cómo dártela. ¿Cómo quieres el escritorio? ¿Lo quieres de madera, de metal, con 4 patas, con 3? Y el Señor estaba perdido y tonto en darle lo que necesitaba, porque Él no fue específico en pedirle la bicicleta, el escritorio y la silla. Luego Él se la pidió tal como la quería y no se la dio tampoco el Señor. Pero bueno, Él da una excusa de por qué no se la dio, aún siendo específico. Pero mire, lo que más me llamó la atención de su libro se llama La Cuarta Dimensión. Oiga, dice él narrando una historia. Una vez me hallaba visitando cierta iglesia, dice. Después del culto, la esposa del pastor me pidió si podía venir a la oficina pastoral. El pastor me dijo, hermano Chao, ¿podría usted orar por una dama que está aquí? ¿Que está aquí? ¿Qué necesidad tiene ella? Le pregunté. Bueno, quiere casarse, pero todavía no ha encontrado marido. Dígale que venga, dice él. Ella entró y vi que era una linda mujer, una solterita de unos 30 años, Dice él, hermana, le pregunté, ¿cuánto tiempo hace que ora por un marido? Le pregunta él. Dice ella, más de 10 años. ¿Por qué Dios no ha contestado sus oraciones en estos 10 años? Le preguntó él y dice con una frase, inquirí, o sea, como que insistió. Ella se encogió de hombros. Bueno, no lo sé, son cosas de Dios, dice ella. Él sabe todas las cosas, dice él. Ese es un error. Dios nunca trabaja solo, siempre lo hace a través de usted. Dios es la fuente eterna de todas las bendiciones, pero obra solo en respuesta a las oraciones de usted. ¿Desea realmente que ore por usted? Imagínese, la mujer le dijo que sí. Muy bien, entonces traiga lápiz y papel, le dice él, y siéntese aquí delante de mí. Ella se sentó y yo le dije, si usted responde, decía él, a todas las preguntas que le vaya a hacer, entonces oraré por usted. Si no, no. Número 1, ¿usted realmente desea un marido? ¿Pero qué clase de marido? ¿Amarillo, blanco, negro? Pregunta, ¿cómo lo quiere? ¿Por catálogo? Blanco, dice ella. Muy bien, ahora escriba en su papel, y puso ella blanco. Número 2, ¿cómo quiere que sea el marido? ¿Alto, mediano, bajo, chiquito, entre medio? Yo deseo un marido bien alto, dice ella.
Escriba eso bien alto en el papel. Vamos, blanco, bien alto. Bien. Número 3. ¿Desea usted un marido delgado, flaco, de buena presencia o cómo más lo quiere? Quiero que sea delgado y elegante. Imagínense, yo creo que Ken, el de la muñeca Barbie, ya le quedaba pequeño a este. ¿Qué clase de afición o inclinación quiere usted que tenga el marido? Me gustaría que fuera músico. Bueno, yo no aplico porque lo quería blanco, me hubiera salvado. Claro. Dice, perfectamente, escriba músico. Ahora, ¿qué clase de trabajo también usted quiere que tenga su marido? Quiero que sea maestro de escuela, dice ella. Mala. Bien, escriba maestro de escuela. Le hice, no terminó ahí, le hice más o menos, dice él, 10 preguntas que ella apuntó en papel. Entonces le dije, por favor, lea su lista. Ella leyó punto por punto. Luego le dije, escucha esto, cierre ahora sus ojos. ¿Puede usted visualizar a su marido? ¿Lo está viendo? Blanco, alto, músico, delgado, maestro de escuela dominical. ¿Lo está visualizando? Sí, lo puedo ver claramente, dice ella. Muy bien, dice él. Ahora ordénelo. Es como en el avión que te preguntan las azafatas. Ordénelo, tráigame el almuerzo como lo quiero. Hasta que usted no visualice nítidamente a su futuro marido en su imaginación, no podrá pedir por él. Oiga esto, porque Dios no le va a contestar. Usted tiene que verlo claramente antes de empezar a orar. Verlo claramente antes de comenzar a orar. Dios nunca contesta oraciones vagas. Somos nosotros todos aquí unos vagos. Ya usted sabe, usted es un vago y yo también, porque esta práctica ninguno la hacemos. Oiga, ella se arrodilló y yo puse mis manos sobre ella. Oh Señor, esta hermana ve ahora claramente a su marido. Yo también puedo verlo, no solo ella, ya se lo había pasado por las manos. Y tú, Señor, ¿también lo ves? Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermana, terminé diciendo, oiga lo que le dijo al final, tome este papel y péguelo en el espejo de su cuarto cada noche antes de ir a la cama. Lea estos 10 puntos y ore. Y cada mañana cuando se levante vuelva a leerlos y pida de nuevo por su marido y alabe a Dios por su respuesta. Señores, quien de yo le estoy hablando no es de un loco, le estoy hablando de Paul Yonggi Cho, el pastor en Corea del Sur que tiene más de 800,000 miembros en su iglesia. Y esto es lo que este señor enseña en sus libros. Por eso vemos cómo esto ha calado y se ha metido tanto en las iglesias. Por si a él le ha resultado, ¿qué es lo que la gente quiere hoy? Iglesias grandes, megas iglesias, pues vamos a abrazar ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas. Ahora, acuérdese de lo que le enseñé ahorita de cómo decretar. Los 4 puntos que le enseñé los voy a mencionar en el método que él ha utilizado. Y le estoy hablando de ese método, de un método pagano. ¿Por qué hablo de pagano? O de escuelas de filosofía, de psicología, donde te enseñan a visualizarte, a hacer meditación trascendental, a visualizarte y a proyectarte. Escucha, si quieres lo puedes buscar en internet. El método Silva de vida es una señora que continuó el proyecto de su padre sobre todo lo que tiene que ver positivismo, yoga, meditación trascendental. Oye, ¿cuáles son los 4 puntos para tú comenzar con una meditación trascendental? Empezar con un fin en mente. Me voy a devolver a la primera cosa que le dijo él que hiciera. Para usted hacer meditación trascendental y todas estas cosas y viajes astrales, lo primero que ella dice, empezar con un fin en mente. Me voy a devolver y te voy a decir lo que él dijo, le dijo a la señorita cuando comenzó a orar. Fue lo mismo que le dijo, lo primero que le dijo. Ahora, le dijo él a ella, muy bien, ahora ordénelo. Pon el fin en tu mente. La iglesia y el mundo, haciendo las mismas cosas. Lo primero que tienes que hacer, pon el fin en tu mente. Y eso fue lo que él le dijo a ella que hiciera de primera instancia. Ordénalo. O sea, ¿qué quieres? Es lo primero. Oye lo que dice esta página también en su segundo paso. Lo segundo es crear una imagen de lo que quieres.
Esto que te estoy hablando no es del libro, esto es una página, vuelvo y repito, de internet que te enseña a hacer yoga, metafísica y todas estas cosas. La segunda cosa es, créate una imagen de lo que quieres. ¿Qué fue lo segundo que él le dijo? Aquí lo tengo, de lo que ya te leí que quizás no te acuerdas. Lo primero, ordénalo hasta que usted no visualice nítidamente a su marido en su imaginación. Créate una imagen de tu marido. Ya lo tenía, lo había pintado y se había creado una imagen. Segundo punto de hacer yoga, segundo punto que él enseña en su libro. Tercer punto que dice el libro, repetir, repetir y repetir. Visualizas lo que quieres, te haces una imagen y luego repites. Por eso usted oye a esta gente repitiendo y repitiendo y repitiendo sus asuntos. Te voy a decir lo que él le dijo en el punto 3. Cada noche, antes de ir a la cama, lee estos 10 puntos y órelo. Repite, repite y repite. Y punto 4, que ella dice, piensa en tu objetivo de manera positiva. ¿Qué le dijo él a ella en su último punto? Alaba a Dios por tu respuesta. Entonces te lo espiritualizan. Metes a Dios en el asunto y ya lo estás viendo de una forma positiva. Esto es un libro de un pastor evangélico. Y lo pueden buscar por si acaso, pero yo no les recomiendo que lo lean. Pero por eso doy el nombre del libro y la cita. La página aquí no la tengo, pero es de las primeras hojas. La cuarta dimensión del pastor o del hermano David Yonggi Cho. Continúo. Esto es el declarar y el decretar. No puedo dejarme otro personaje muy interesante porque me he movido a Estados Unidos, me he ido aquí a la parte de Oriente, pero tengo que irme a América también. Y hay un pastor llamado Cash Luna, en su libro, se llama su libro Actitud para la Semilla, segunda parte, porque hay una primera y una segunda. Oye lo que él dice. Cuando esperamos recibir un milagro de parte de Dios, debemos pedirlo con fe. Muy bien. El quedarte esperando con los brazos cruzados sin declarar y sin esforzarte por lo que deseas recibir, denota tu falta de fe. Oye lo que dice. No está bien aceptarle una respuesta negativa a Dios. ¿A quién se parece esto? A veces usted oye gente haciendo cosas, diciendo cosas y no sabe de dónde está bebiendo o de dónde se está alimentando, porque esa es la preocupación con la iglesia, de que uno está escuchando un mensaje de y tú dices, pero ¿y dónde es que está? Y lo oyes orando y dices, ¿dónde escuchó? Por aquí no oramos así. Aquí no enseñamos eso. Bueno, vas bebiendo y no te vas dando cuenta que tu lenguaje, tu forma de ver las cosas va cambiando. Y llega un momento ya donde te paras en un púlpito, como le pasó a esta señora públicamente, le dice a Dios orando por Julio Melgar, no recibimos un no por respuesta. Exactamente la misma frase que utilizó Cash Luna en su libro Actitud para la Semilla 2. Dice, no está bien aceptarle una respuesta negativa a Dios. Dios no te puede decir que no. Dice, si no te responde a la primera, insiste. La voluntad de Dios no es que pierdas o no tengas la bendición que desea darte. Dios siempre te la va a dar. Eso para Él es sine qua non. Es sí y sí. Sino que tengas la suficiente fe para recibirla. Si Dios no responde a la primera, insiste para recibir tu milagro. Aquí no se trata de que Dios te puede decir que no. Si te dice que no, insiste hasta que Dios te diga que si le tuerces el brazo y ya Él lo hará. Voy a leer mis notas, no se rían por favor, pero estos son la gente que están ministrando y son los líderes que andan por ahí en conferencias y adoctrinando el pueblo de Dios. Dice, voy a leer mis notas que pongo, dice, la iglesia pentecostal cree en el poder sanador del Señor. Nosotros creemos que Dios sana, creemos que Dios sana. Y lo pongo por eso, porque quizá termino la prédica y pensarán que nosotros no creemos que Dios sana. Y sana físicamente. Y hablamos en el tema de la prosperidad, que Dios también sana tu alma a través del poder del Espíritu Santo. Pero digo aquí, nos sometemos
y no exigimos o pretendemos que por el poder de la palabra hablada y la fe ya el milagro está hecho. Dios es soberano. Y aunque creemos en la palabra y pedimos que Dios haga milagro y que Dios sane, esperamos la voluntad de Dios, la respuesta de Dios. Mira, han pasado muchos casos y uno que simplemente traje bien corto, lo voy a hacer, es un caso lamentable. Y esto pasó en la Iglesia Apostólica, dice rumana, de Calgary, en Canadá, no aquí en Canadá. Y es el caso del niño Parker. No sé si alguien lo había escuchado, pero este niño murió simplemente porque sus padres, para no extender la historia, le retiraron la insulina por haber creído estas cosas. Dijeron, Dios lo sanó y Dios no había sanado. Le retiraron la insulina y ¿sabes cuánto pesaba el niño cuando murió? 14 kilogramos, un niño de 15 años. Le retiraron la insulina y murió por otra enfermedad, fruto de la crisis que tuvo por su cuerpo no tener masa muscular para poder defenderse contra todos los virus y demás cosas. Voy a leer simplemente algunas cosas que me encontré interesantes. Dice, tras la muerte de Alex, la policía encontró 2 medidores, escucha esto, de glucosa, los que se utilizan. Uno de los medidores registraba, 2.573 controles. ¿Desde cuándo? Desde 2005 al 2009, un control regular. Ahora dice, el otro solamente encontró 14 controles de azúcar con sangre. Oye, ¿entre cuánto? Entre 2010 y 2012. Solamente le midieron la glucosa 14 veces en 2 años, porque Dios lo había sanado. Dice, hicieron 11 el primer año de los 14. O sea que solamente hicieron 2 el segundo y 1 el tercer año cuando murió este niño. Lamentable. Simplemente porque declararon y decretaron de que Dios lo había sanado y Dios no había sanado nada. Vamos a ver, muy importante, los versículos que sustentan todo esto, porque es importante verlo. Uno de los que son muy conocidos es Proverbios 6:2. ¿Lo tienen todos? Dicen amén. Estos son versículos tomados, agarrados por los cabellos y utilizados para sustentar algo que la Biblia no enseña. Dice el 6:2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso ellos entienden de que tienes que declarar y decir cosas buenas. ¿Por qué? Porque te quedas enlazado con tus palabras y te quedas preso con los dichos de tu boca. Dices bendición, pues quedarás con ello. Pero ¿qué dice el versículo 1 tan sencillamente y cómo se desmonta todo esto? Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado el ¿qué? Tu palabra a un extraño, entonces dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Simplemente y sencillo. Cuando das tu palabra como garantía sobre un asunto de préstamo o de trueque, tú quedas atado y eres responsable y preso literalmente de ese convenio hasta que se termine. ¿Por qué? Porque tú eres el garante. Y si el proceso queda mal, vas a tener tú que responder por el proceso. Por eso dice la Biblia aquí que si sales fiador por tu amigo, te has empeñado tu palabra. La Biblia incluso enseña de que no seamos fiadores, y eso lo digo literalmente desde el púlpito. Los cristianos no debemos de salir de ser fiador, porque usted está comprometiendo su vida a la voluntad de otro, que a veces no tiene la mala intención de quedar mal. Ahora, como siempre digo, si tú decides ser fiador de alguien, no te vayas al litigio con la intención o sabiendo de que si el proceso falla vas a quedar mal con tu hermano. Como siempre digo, si vas a ser fiador, hazte de cuenta de que la deuda es tuya, para que cuando suceda algo, tú puedas solventarlo, puedas responder y la amistad continúe siendo igual.
Ese es el consejo que doy. Si lo vas a hacer, hazte de cuenta que la deuda es tuya. Dices, yo tengo 10,000 euros aquí para gastármelo en mi hermano porque es mi hermano y yo lo quiero. Si queda mal, yo me lo voy a gastar. Pero si lo haces y no estás dispuesto a esto y el hermano por alguna situación queda mal, va a haber problemas. Seguro que va a haber contratiempo y va a haber una situación incómoda con tu hermano. Entonces vayamos así cuando lo hagamos, si decidimos hacerlo. Hay otros versículos muy interesantes que yo le llamo los cheques en blanco del Señor, porque son cheques abiertos. Tú le pones la cantidad, están hechos a tu nombre y tú le pones la cantidad. Y le llamo así porque es como la gente los ha querido tomar. Son cheques en blanco que Dios te da. Tú le pones la cantidad. Vamos a ver 1 de Juan 5:15. Son los textos o los versículos que esta gente ha tomado para sustentar lo que la Biblia no dice. Como ellos le llaman, o como yo le digo, yo creo, le digo yo porque no he escuchado creo a más nadie, los cheques en blanco que toman y ellos ponen la cantidad. 1 de Juan 5:15. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leerlo. Dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oye, cualquier cosa, eso está en blanco ahí. ¿Qué quieres poner? Casa, coche, carro. Está en blanco. ¿Cuánto es el monto? 1 millón, 2 millones. El Señor te da un cheque vacío en blanco ahí. La cantidad no tiene ni un número. Tú la llenas con lo que quieres, cualquier cosa. Pero ¿qué dice la Biblia en todo este contexto? Vamos a leerlo para ver qué nos enseña. Vamos a leer primero Juan, este mismo desde el 1 al 3, a ver de qué está hablando el apóstol Pablo, si es de cualquier cosa. Perdón, el apóstol Juan. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es muy claro y es muy sencillo ver de que hay una condicionante para luego llegar al versículo 15 que se está refiriendo a guardar los mandamientos del Señor. Y es fácil entenderlo porque ya leímos parte, ¿verdad que sí? De que habla de que guardemos los mandamientos. Entonces luego, ¿cómo dice el verso 13? Estas cosas os he escrito. ¿Cuáles cosas? La que ya hemos leído. De que tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros leímos el 15, pero ¿qué dice el 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿cómo? A su voluntad, Él nos oye. Pues entonces el cheque no está en blanco. Pero si usted lee el 15, el cheque está en blanco, es cualquier cosa. Otro texto, vamos a seguir con los cheques en blanco, que hay varios en la Biblia para que no nos perdamos. Mateo 21:21. Y de este ya no voy a tocar los paralelos porque hay varios en los sinópticos, en Marcos, se toca el mismo pasaje sobre la fe. ¿Qué quiere decir el Señor cuando habló sobre esto? Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Magia, los cristianos somos magos, cogemos un monte y lo ponemos en el medio del mar, rompemos con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las leyes de física y todo. Madre mía, ¿qué está tratando realmente Jesús de contraponer? Aquí simplemente lo que la Biblia está haciendo es lo que se llama un símil, y es contraponer dos cosas. Contraponer mi falta de fe contra grandes cosas que pudiera hacer con el Señor.
Y eso se utiliza muchísimo, tanto en la gramática como también el Señor lo está haciendo. Pero literalmente no somos magos los cristianos, sino lo que está diciendo es, si tuvieras fe puedes hacer grandes cosas. Está contraponiendo mi falta de fe contra el poder que hay en el Señor, diciéndome, puedes hacer, si no dudas y crees en mí, cosas grandes para mí. Pero literalmente no está diciendo de que cojamos un monte y lo metamos en el fondo del mar. Amén. Otro cheque en blanco, Juan 16, 23. Vamos a ver qué dice Juan 16, 23. ¿Ya llegaron? Amén. Juan 16, 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. No me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo, ¿cuánto es? Todo, ahí está en blanco también. Que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Qué quieres? Aquí está. Dice todo. Visualízate, decláralo, decrétalo y te aseguro que no llegará. ¿Qué enseña este versículo o este contexto con todo lo que tiene? Leímos el 23. Vamos a leer del 24, del 20 al 24, a ver si podemos detectar, sin yo decirle, a qué el Señor se refiere con todo. ¿Qué es todo? Vamos a leer desde el 20 al 24. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre, en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué el Señor está hablando aquí? A ver, del gozo. ¡Hala! Muy bien, Brian. No hay Geyel, pero un punto para cuando comiencen. Así dice Juan María en Segmavi. Aquí lo que el Señor está hablando es del gozo, y si se dan cuenta desde el verso 20 que le leí hasta el 24, está hablando de que una mujer cuando da luz tiene dolor, pero luego se le olvida, completen mi gozo en el Señor, y luego dice, muy importante, que en aquel día no me preguntaréis nada. ¿De qué el Señor le estaba hablando de que debían de preguntarle? Del gozo, porque ya el Señor no estaría. ¿Qué dice? Leímos el otro día cuando hablábamos sobre el ayuno. ¿Por qué decíamos que tenía que hacerse? Porque el Señor Jesús le dice, mientras el novio está, la novia no puede estar de ayuno. Ahora, cuando le sea quitado, ¿qué sucederá? Entonces comenzarán a ayunar. ¿Y qué está hablando el Señor? Está diciendo, en aquel día no me preguntaréis nada, porque no me encontrarán. ¿Cómo van a ser fortalecidos ustedes? A través del gozo en sus vidas. Es lo que va a sostener la iglesia. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Hasta ahora no lo han recibido, porque no lo han pedido. Pídanmelo y le voy a dar gozo en sus vidas. Yo te pregunto a ti, imagínate que tú estás en mi casa. Te doy un tip, no es que haré esto. Pero estás en mi casa y hay un pollo ahí todo bueno. Hay mucha comida, y te gusta el pollo. Y tú y yo comenzamos a hablar del pollo y del pollo y del pollo, y que el pollo está bueno y que el pollo está bueno. Y en un momento yo te digo, cómetelo todo. Y tú coges toda la comida y te la llevas a tu casa. Pero no estamos hablando del pollo, tú y yo. ¿Qué te tienes que comer? El pollo. Y Jesús está hablando del gozo, y al final le dice, pídeme todo lo que tú quieras. ¿De qué está hablando Jesús? Del gozo. Pide todo lo que quieras del gozo, que Él te lo va a dar. Cuando dice todo, no se está refiriendo a todo lo demás, se está refiriendo al gozo del Señor. Y no es más, es a lo que se está refiriendo. Entonces ya el cheque se cierra. ¿Qué ponemos aquí? Gozo.
Este sería el cheque del gozo. Otro versículo que ellos utilizan para sustentar también la riqueza y todo esto es Gálatas 3, del 13 al 14. Vamos a buscarlo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí hay una unión entre dos promesas, por decirle así, porque es una misma a través de Abraham, donde ellos dicen que como Abraham era rico y a través de la fe de Abraham en Jesucristo, nosotros la heredamos, pues entonces también deberíamos de ser ricos. ¿Qué está diciendo realmente el apóstol Pablo en estos versículos? Vamos a leer desde el verso 8 para que veamos el contexto a que se refiere. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, muy importante el verso 9, de modo de los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces entra el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo expresamente? Está contraponiendo vivir por la fe en Jesucristo y la gracia o vivir por la ley. Vives por la ley, tendrás que cumplir todas las cosas. Vives por la gracia, la fe que viene en creer en Jesucristo, que viene de Abraham. Entonces, dice el versículo 14, muy importante, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí el tema central no es la riqueza de Abraham. Aquí el tema principal es la fe. Es el tema central del contexto y no depender de la ley. La fe nos hace recibir ¿el qué? La promesa del Espíritu Santo. Aquí no se está refiriendo ni menciona la palabra riqueza por ninguna parte, de que tenemos que vivir en riqueza y recibir porque hemos venido de este lugar. No quiero terminar sin citar yo no sé si llamarle una de las escritoras más fuertes que cité la semana pasada en estos temas, que es Cindy Trimm. ¿Se acuerdan que la mencioné? ¿Se acuerdan? Bueno, si no le queda el nombre, mejor que no le quede. O sí que le quede, porque si lo ven por ahí, en algún lado, pues miren. Miren lo que dice ella sobre atar y desatar, que vamos a ver esta parte también, que es muy importante para la iglesia. ¿Qué ata y qué desata la iglesia? ¿Sí? Atar y desatar, dice ella, es como celebrar contratos que deben cumplirse en su libro. Su libro que se llama Las reglas del combate. Digo el nombre del libro porque no me lo he inventado. Dice, atar y desatar es como celebrar, dice, contratos que deben cumplirse. Eso es atar y desatar. Atar y desatar es como celebrar contratos con Dios que deben cumplirse en el reino del Espíritu. ¿Cómo se relacionan con fuerzas y actividades demoníacas por medio de imponer y de ordenar adherirse a una actividad alternativa específica?
Leo otra vez. Dice, no, otra vez no, se continúa. Desatar, oiga, escuche, es lo opuesto a atar. Bueno, lógico. Te atas los cordones y te los desatas. Una de las dos tiene. Muy bien. Ahora mire lo que ella dice sobre esto. Saca, descarga y libera a las fuerzas demoníacas de una directiva o actividad obligatoria específica. Se refiere a las dos palabras. Atar y desatar. Saca, descarga y libera a las fuerzas demoníacas de una directiva o actividad obligatoria específica. Luego cita a Mateo 18:18, que lo veremos ahora. Parece indicar, dice ella en Mateo, que atar y desatar están intrinsecablemente conectados, dice ella. Entonces, debemos considerar que son una sola cosa. Oiga, escuche esto. Si va a atar, muy importante para los que hacen esto, si va a atar, debe desatar. O sea, usted no puede atar sin desatar. Y luego dice, y si va a desatar, debe atar también. O sea, no se atreva a atar sin desatar, ¿eh? Y no se atreva tampoco a desatar sin primero atar lo que vaya a desatar. Yo me imagino, ve a amarrarte los cordones, déjame atártelo porque te lo voy a desatar. Vale, está bien. Ah, espérate, que ahora yo voy a desatar, voy a atar. Pues déjame desatártelo para poder atártelo. No puede hacer una cosa sin la otra, así que con cuidadito es lo que están atando y desatando. No, yo sé que aquí nadie hace esto en esta iglesia. Amén. Ahora, dice ella, la pregunta que me hacen con más frecuencia, porque le hacen pregunta, ¿qué ato y qué desato? Muy buena pregunta. Los cordones de los zapatos. O sea, ¿qué ato y qué desato? ¿Qué vamos a atar? Dicho simplemente, usted ata, dice ella, las actividades de Satanás y sus legiones. Y entonces, ¿qué usted desata? Todo efecto que su presencia haya tenido. O sea, usted ata al diablo y tiene que desatar todo lo que él haya hecho, lo que haya dejado ahí en el ambiente. Y luego libera la contraparte del reino. Me equivoqué. Esta es la parte de desatar las cosas de Dios. El diablo no tiene opción en el asunto más que renunciar a su posición. Vamos a ver este texto, a ver qué dice sobre atar y desatar. ¿Qué hay que atar y qué hay que desatar? ¿Sí? Porque quizá estamos atando y desatando los cordones y todas estas cosas, los zapatos, el mantel de la cocina. No sé. Hay que saber qué atamos, como le preguntaron a ella. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 18:18. Sí. Amén. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí habla de atar y desatar. Pero ¿qué habla el contexto de este atar y desatar? ¿Qué es lo que la gente debería de atar y desatar? Está bien claro. Y luego veremos el otro paralelo de este en el mismo Mateo para que no haya duda. Dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces ahora dice el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No quiero adelantarme, pero si usted va a Mateo 16, que ahora lo veremos, esta misma palabra Jesús se la dijo a Pedro. Simplemente, no específicamente a Pedro, que eran para él. Como Jesús le hablaba a los discípulos y era una enseñanza que trascendería a toda la iglesia, así en aquel entonces también Jesús lo hizo con Pedro. ¿Qué es lo que la iglesia está mandando aquí de que debe de atar y desatar? Está hablando del perdón. Y lo que aquí en el verso 18 y 19 está hablando sobre la iglesia, lo voy a leer, lo escribí muy cuidadosamente para no errar en lo que voy a decir.
En Mateo 16, habla de las llaves que se le son entregadas a Pedro como representación de ti y de mí, no específicamente a un Señor único que tiene que tener la potestad de la iglesia, como muchas enseñanzas que eran dadas a los apóstoles que trascienden a toda la iglesia. Id y predicad el evangelio, tengan fe, como lo que hemos leído, es para la iglesia en general. Una más y una para toda la iglesia. Voy a leer, dice, Jesús está hablando sobre la iglesia. O sea, usted y yo tenemos las llaves del reino para hacer entrar. Estoy leyendo la parte de aquella. Voy a leer el de 18, de 15 y 19. Dice, nuevamente le da al creyente la potestad de que podemos ser reconciliados. La iglesia, tú y yo, tenemos la capacidad de reconciliar al hombre que ha fallado. Y eso es lo que se llama de que todo lo que tú desates, liberes del perdón y todo lo que tú puedas también conciliar. Y eso es lo que el Señor Jesús se está refiriendo. Aquí no menciona la palabra por ningún lado, ni demonio, ni decretar, ni declarar nada. Está hablando del perdón. Dice, tenemos tú y yo la capacidad de reconciliar. Ahora el creyente, a través de la palabra somos reconciliados con Dios y traemos la libertad de la amargura del pecado. Y esto es lo que un creyente es liberado. Usted tiene libertad en el Señor. ¿Sí? Cuando usted puede aquí en la tierra libertar a alguien de su amargura, del pecado, del problema que tiene, pues tiene una liberación eterna. Y eso tiene una connotación celestial. Traer restauración, sanar la iglesia. Y a eso que se refiere cuando todo lo que tú ates y cuando todo lo que tú desates, la capacidad que tiene la iglesia en general de restaurar y de traer perdón y conciliación de una persona que vive en amargura y poder tener vida eterna. La Biblia dice que si tú no perdonas a tu hermano, ¿qué dice? El Señor tampoco te perdonará. Un hermano que no perdona no hereda la vida eterna. La Biblia lo dice muy claramente. Entonces tú estás dando libertad, estás dando vida a alguien. Y por eso está hablando del proceso de cómo tú debes de restaurar a alguien que se encuentra en esta situación. Júntate con él, pónganse a cuenta, traigan perdón, restáurense y tendrá libertad este hermano en los cielos. El otro texto que también se toma, que es ahí mismo, un poquito para atrás, en Mateo 16, que era lo que estaba leyendo ahorita, lo tenía invertido, había puesto primero el de 18, ahora ya lo pongo. Mateo 16 es cuando Jesús se encuentra con los discípulos y entonces le habla. Y el verso 18 específicamente, leemos la misma situación. ¿Lo tienen todos? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿a quién? Mi iglesia. No edificaré a Pedro, a mi iglesia edificaré. Y esa roca era Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las mismas palabras para un contexto diferente. ¿Cuál es el contexto ahora? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? De que el Hades no prevalecería contra la iglesia y que la iglesia tendría la capacidad y la potestad de poder llevar y restablecer la relación del hombre nuevamente con Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia, traer nuevamente salvación, y esto es atar algo en la tierra para que sea desatado en los cielos y pueda tener vida eterna. Es la misión de la iglesia. Pablo decía que he venido a los gentiles y he venido para anunciaros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la misión, atar y desatar en el reino de los cielos. Aquí el Señor no está hablando ni de demonios, ni de riqueza, ni de nada por el estilo. Verso 18, la iglesia es el centro de esta charla con Pedro. Y Pedro simplemente es un representante de la iglesia, como en otras veces vemos a los discípulos, o a tres, a Juan, y a Jacobo y a Pedro, o están los 12, o están los 70, o está Pedro solo. Simplemente es lo mismo. Voy terminando. No quería terminar esta prédica sobre declarar y todos los demás, sin citar Josué 1:3. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, ¿de quién será? Vuestro.
Otro cheque, otro cheque en blanco, písalo. Yo le digo a los que andan pisando, yo sé que aquí en esta iglesia no hay, pero tenga cuidado si pisa una mujer casada, porque va a tener problemas con su marido. Claro, va a tener serios problemas. Estos que andan pisando. Jueces, Josué. Mire, siempre que digo jueces, no sé por qué. Josué 1:3. Como ya sabían de lo que le había hablado, ya saben a lo que me refiero. Josué 1:3. Cuidado con lo que pisamos, que puede ser una dinamita. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuánto es? Todo. ¿Qué quieres? Otra vez pregunto. Ahí está el cheque en blanco. ¿Cuánto quieres? Ahora, ¿qué dice el verso 4? Sencillamente. ¿Desde dónde? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra, otra vez, dice toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Pero de dónde a dónde luego le dijo? Verso 4, desde el desierto y el Líbano. Dios, oiga, escuche esto, Dios no es loco para que los israelitas anduvieran por ahí pisando cualquier cosa y dijeran que eso se lo había entregado el Señor. Era todo, pero era todo dentro de lo que Él le había dicho que podían conquistar. Y esta palabra la podemos usar porque no es para Dios, pero Dios a nosotros nos pone límites. No andamos por ahí haciendo lo que queramos y metiéndonos en todo, porque lo que yo pise será mío. ¿Te lo ha dado Dios? Ha dicho Dios que es parte de todo lo que tú vas a crecer, a alcanzar, a conquistar, porque podemos hablar sanamente de que Dios te ha llamado y tiene un plan y un propósito para tu vida, que aquí no tenemos un evangelio de proceso solamente, que creemos en ese evangelio de que Dios te ha llamado, que tiene un plan y un propósito con tu vida, que quiere bendecirte, que quiere que puedas alcanzar toda la plenitud de Dios que enseña su palabra y que esté en ti, que no nos oponemos a eso, pero que esté dentro del marco de lo que enseña la Biblia, del marco bíblico. Que Dios tiene, es cierto que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, que sí, que lo decimos desde el púlpito. ¿Por qué Dios pone límites? Por dos razones. Número uno, para que no te salgas de lo que Dios ha establecido para ti. Pero ¿sabes para qué más también Dios te pone límites? Para que no te quedes corto en cuanto a llegar a todo lo que Él tenía para ti. Josué 13, del 1 al 4. Y ya voy terminando. ¿Qué le dice el mismo Señor a Josué? Aquel que le dijo, alcanza todo lo que te he dicho que tienes que alcanzar. Dice, siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Dice el verso 2, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite, oiga, de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Fec, hasta los límites del amorreo. Dios te va a recordar y te va a decir, hermana Yocasta, falta todavía por conquistar. ¿Por qué? Porque los límites te permiten de saber hasta dónde Dios quiere que te muevas, pero también te permiten mantenerte alcanzando, como decía Pablo. Yo no que lo haya alcanzado, Pablo sabía que le faltaba más. Yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y el Señor va a recordarte en cierto momento, decirte, acuérdate que te he llamado para esto. No has llegado a todo lo que te he dicho que tienes que alcanzar en tu vida cristiana. Por eso Dios pone límites a nuestras vidas.
Y era en los límites que Job se movía. Eran los límites que él se movía y el enemigo no podía tocarlo. Dios lo había bendecido, Job había alcanzado plenitud.